Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, Corillo, buscar la manera de aprender que más le divierta. Neil deGrasse Tyson dice: nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes del resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Buenas, Corillo de Curiosidad Científica, bienvenidos sean todos a otro episodio de Curiosidad. Con ustedes les habla su host, Agustín Valenzuela. Mira, trayéndoles las maravillas del universo. Y entre esas maravillosidades del universo, tenemos que reconocer que hay cosas que no entendemos. Y el día de hoy vamos a hablar de una de ellas. Y ves, Corillo, bienvenido. Yo soy su host, Agustín, creo que ya lo dije. Y hoy vamos a hablar de algo que es sumamente perturbador. Y es si las partículas subatómicas sienten la gravedad. Corillo, cuando hablamos de partículas, ¿verdad? Es algo tan pequeño. Y no solo eso, es que algunas de las partículas no tienen masa, ¿verdad? Como el fotón y algunos bosones no tienen masa. Ninguna. O sea que, wow. Esto siente gravedad, estas partículas subatómicas se atraen. Pues de eso vamos a hablar el día de hoy, corillaje. Así que, ¿verdad? A primera vista podría uno pensar, pues claro, todo el universo siente la gravedad, ¿o no? Ah, pero cuando hablamos de partículas como electrones, quarks, neutrinos, o incluso los fotones, como les mencioné, pues aquí las cosas se ponen difíciles, chavalito. No es tan fácil como tú te crees, papá. Así no es. Así que tititere, siéntate que vamos a aprender alguito hoy. ¿Cuán posible es que las partículas sientan la gravedad? Y cuando hablamos de partículas podemos pensar en átomos, como que es un átomo, eso cuenta como una partícula. Todas esas cositas las vamos a tocar, papá. Pero primero, vayan a jaboneradongato.com, Corillo. Los jabones de Jabonera Don Gato están hechos, mira, con ingredientes naturales que son buenos para tu piel, papá. No como la tóxica expareja esa que tú tenías. Báñate y huele rico para que te consigas una nueva pareja. Olvídate. Ve a jaboneradongato.com y con el código curiosidad tienes ahí un porcientito de descuento. Checate cuánto es, creo que es 10. No sé dónde tengo el copy. Anyway, el 10% de descuento, papá. Si no, pues mira, dígale ahí a Jabonera Don Gato que te dé 10% de descuento con el código curiosidad. Mira, lo bueno es que ese código funciona si compras 3 jabones, si compras 40. Así que tú sabes que hay gente que te dice esas porquerías de compañía que dicen, no, con la compra de $100 o más recibe. No. Aquí si tú compras 3 jaboncitos, ¡pam! Ya tienes el descuento con el código curiosidad. Así que, primero que todo, Corillo, hoy vamos a explorar, ¿verdad? Estas teorías, estos experimentos y estas, ¿verdad? Cositas que implican preguntas fascinantes como la que yo tenía esta semana. De si las partículas, ¿verdad? Interactúan con la gravedad, si sienten la gravedad. Así que vamos a empezar primero con qué es la gravedad. Así que hablemos, ¿verdad? Un poquito, porque necesitamos entender, ¿verdad? Qué es la gravedad para poder hablar de ella. Así que aquí tenemos 3 grandes, ¿verdad? Momentos históricos que definen nuestro conocimiento, ¿verdad? Primero comenzamos con Isaac Newton, ¿verdad? En el siglo XVII. Y este muchachito propuso que la gravedad es una fuerza que atrae a los objetos con masa. O sea que mientras más masa, más fuerza de atracción. Sí, señor. Esto me recuerda mucho ahí hay videitos en internet que enseñan como que como es que Newton diciendo la gravedad, mientras más un culote más grande, más me atrae. Y no, señor Newton no puede decir eso. Pues mientras más masivo, más atracción. La gente se inventa cada cosa, está súper brutal. Pero, anyway, ¿verdad? Esa es como Isaac Newton lo veía, es que mira, mientras más masa hay, ¿verdad? Más fuerte es la atracción gravitacional. Pero, ¿verdad? Según esta visión, toda partícula con masa, por pequeña que sea, debe sentir gravedad.
Pero entonces ahí viene Albert Einstein a chavarlo todo con la teoría general de la relatividad. Y aquí, ¿verdad? Einstein nos da una idea revolucionaria, que la gravedad no es una fuerza, sino una curvatura del espacio-tiempo, ¿verdad? Causada por la presencia de masa y energía. Porque sabemos que la masa y la energía es lo mismo, ¿verdad? Algo con mucha energía, ¿verdad? Se puede convertirse en algo, ¿verdad? Con masa. La masa y la energía, incluso la fuerza que une a las partículas, ¿verdad? Como los átomos, ¿verdad? La fuerza que usan los átomos, que une esas partículas en ese núcleo. Las partículas son mayormente vacías y la fuerza, ¿verdad? Esos gluones que pegan esas partículas, esa fuerza es la que le da la masa a las partículas, porque si no serían básicamente casi, ¿verdad? No masivas. Pero entonces en esta visión de Einstein, los objetos no se atraen, sino que siguen una trayectoria natural dentro del espacio-tiempo, ¿verdad? Dentro de esa curva, ¿verdad? Por ejemplo, la Tierra no cae hacia el Sol, sino que orbita en una especie de, ¿verdad? De depresión que este crea en el tejido del universo, ¿verdad? Como una hundidura. La Tierra va como ¡fium! Tirándose una chorrerita constantemente, y como no hay viento, no hay algo, ¿verdad?, que cree una fricción, pues no se detiene y sigue, ¿verdad?, dando esas vueltas alrededor de esa hundidura que crea el Sol, pues forever and ever. Así que la gravedad cuántica llega, ¿verdad?, como una tercera cualidad, ¿verdad?, con el gravitón. O sea que ya tenemos tres cositas. La de Newton, ¿verdad?, que es mientras más masa hay, más atracción hay. La de Einstein, que no, es que mientras más masivo es la curvatura del espacio, y lo que tú estás en caída libre por esa curvatura, ¿verdad? ¿Verdad? Ese tiempo-espacio curvado. Y la tercera manera de ver la gravedad es con el gravitón, ¿verdad? Una manera cuántica. Y en el mundo cuántico las fuerzas se transmiten por partículas, corillos, ¿verdad? Que portan esta fuerza. Por ejemplo, la electromagneticidad, pues tiene el fotón. La fuerza fuerte nuclear, pues tiene los gluones. La fuerza débil nuclear, pues tiene los bosones W y Z. Pero la gravedad, pues habrá entonces una partícula de gravedad. Habrá que ver entonces la gravedad de esa manera, que es, ¿verdad?, como que tiene una partícula. Así que se propone que exista una partícula teórica llamada gravitón, ¿verdad? Un bosón de spin 2 sin masa que transmite la interacción gravitacional, ¿verdad? Y la interacción gravitatoria. Esta partícula aún no ha sido detectada, Corillo. Hay que tener eso, ¿verdad?, pendiente. Pero se está buscando. Ahora, volvemos a la pregunta inicial. Ya que sabemos cómo funciona la gravedad, ¿qué tipos de gravedad hay, verdad? El de Newton, el de Einstein y la teoría cuántica. ¿Las partículas sienten gravedad? Ahora es que vamos al meollo de este episodio, papá. Las partículas fundamentales como electrones, quarks, neutrinos y esas cositas, ¿verdad?, tienen masa, excepto el fotón. Entonces, según Newton y Einstein, deberían sentir gravedad. Pero ahí es donde se vuelve un poquito problemático y técnica las cosas, corillo. A escalas cuánticas la gravedad es increíblemente débil, ¿verdad?, comparada con otras fuerzas. Por ejemplo, para que tengan idea de lo débil que es la gravedad a escalas tan pequeñas, ¿verdad? Si pensamos en la fuerza electromagnética, pues entre dos protones, para que vean lo débil que es la gravedad, en fuerza electromagnética entre dos protones, ¿verdad?, esa fuerza electromagnética entre dos protones puede ser de 10 a la 36 veces más fuerte que una atracción gravitacional. O sea, pónganle en 36 ceros al 10. Eso son miles de veces o millones o trillones de veces más fuerte la atracción electromagnética que la atracción gravitacional. O sea que ya la gravedad es una fuerza muy débil. Entonces, si la gravedad tiene que ver con masa, con cosas masivas, con tener, entre comillas, un peso que te atrae, una masa que te atrae, pues ya es débil. Hablando entonces de partículas, ¿cuán más débil va a ser? Corillo, mis bellos chavalines, la gravedad es tan débil que ningún experimento actual lo ha logrado medir directamente el efecto gravitacional entre una partícula individual. Pero, sin embargo, ¿verdad?, experimentos con átomos, ¿verdad?, que son conjuntos de partículas en campos gravitacionales, han mostrado efectos, ¿verdad?, como la interferencia gravitacional cuántica, por ejemplo, usando átomos de caída libre en interferómetros de átomos, como en el experimento de Stanford en 1999. Y ustedes dirán, ¿qué caramba es un interferómetro, Agustín?
tranquilos muchachones, que lo voy a explicar. Un interferómetro es un dispositivo que mide con altísima precisión, ¿verdad? Diferencia en distancias, tiempo o aceleración usando el principio de interacción de onda, ¿verdad? O interferencia de onda, debería decir. Que básicamente, ¿verdad? Un interferómetro un detector, ¿verdad? O un dispositivo como un sensor que capta tu presencia en el supermercado, ¿verdad? Y se abre la puerta automáticamente. Pero esto en vez de ser el sensor del supermercado, pues es un sensor, ¿verdad? Un equipo que ¿verdad? Está pendiente a esas diferencias de distancias, tiempo y aceleraciones en cuestión de partículas. Y por lo menos hasta a nivel de átomo, que un conjunto de partículas, pues sí se vio algo, sí se vio algún tipo de interacción, ¿verdad? Efectos gravitacionales. Pero, ¿verdad? Volvemos todavía al problema, ¿verdad? O sea, y nada, ¿verdad? También es que este aparato que llamamos interferómetro puede trabajar con ondas de luz, ondas de sonido e incluso ondas de materia, ¿verdad? Como en el caso de los átomos. Pero, Corillo, virando atrás, ¿verdad? Aún hay forma de saber si una partícula sola tiene gravedad, como lo hace, ¿verdad? Un objeto grande, macroscópico. Y es que, aunque en interferómetro no hemos detectado, ¿verdad? Cosas como partículas individuales, por lo menos sabemos que hay un efecto, ¿verdad? Hay efectos, ¿verdad? Gravitacionales, aunque sea un poquito, cuando son átomos, que siguen siendo súper chiquitos. Pero, entonces, vamos a hablar un poquito de qué tipo de cosas se podría ver si en verdad, las partículas pequeñas, ¿verdad? Partículas subatómicas tienen gravedad. Y es de una manera que tienen una buena idea ahora, es ondas gravitacionales y esta conexión con el gravitón. Y es porque en el 2015 el observatorio LIGO, ¿verdad? Large Interferometer Gravitational Wave Observatory, detectó por primera vez ondas gravitacionales, ¿verdad? Estas ondulaciones en el espacio-tiempo creadas por colisiones de agujeros negros, corillos. Esto confirmó directamente, ¿verdad?, las predicciones de Einstein y nos permitió, entre comillas, escuchar el universo de una manera totalmente nueva. Pero también abrió nuevas preguntas, Corillo. Estas ondas podrían estar formadas por una suma de muchos gravitones, o sea, suma de muchas partículas, como a veces hablamos, ¿verdad?, de los campos cuánticos o campos electromagnéticos, pero en vez de campos electromagnéticos, campos gravitacionales. Y lo que llevamos haciendo hace tiempo, ¿verdad? Que la pregunta es, ¿podemos detectar uno? ¿Podemos detectar algún gravitón? Vamos a ver, muchachitos, porque aquí es que se pone bueno esto. Ya que, ¿verdad? Hay algunos, ¿verdad? Intentos actuales de ver esto, ¿verdad? Y esto es algo nuevo que va a salir y es el satélite LISA, que es Laser Interferometer Space Antenna, ¿verdad? La antena de láser espacial de interferometría. Pero, ¿verdad? Esto planificado por la European Space Agency y NASA para la década del 2030, que, ¿verdad? Si es que sucede ahora con tantos recortes a la ciencia. Pero, anyway, esto va a buscar detectar ondas gravitacionales de menor frecuencia, o sea, cosas más básicas. Ahora, también la teoría de cuerda, el gravitón aparece de forma natural, como una vibración, ¿verdad?, de una cuerda cerrada sin masa. O sea que esto de la partícula de la gravedad es algo que, ¿verdad?, se tiene bien en cuenta a la hora de pensar en física y las leyes que rigen el universo, ¿verdad? Esto pienso que está súper cool, mano. Así que, ¿verdad? Eh, Significa, ¿verdad?, que de verdad estamos buscando ver qué es la gravedad realmente. Pero, sin embargo, ¿verdad? El gravitón es tan escurridizo, Corillo, que hasta ahora no hay ningún experimento que pueda detectarlo directamente. O sea que sigue siendo una partícula hipotética. Entonces, aquí nos lleva de vuelta. ¿Sienten gravedad las partículas o no? Agustín, acaba y contéstame. Pues, Corillo, de acuerdo a todo lo que hemos hablado y todo lo que hemos visto y todo lo que hemos investigado en el día de hoy, pues aquí está la conclusión más honesta, ¿verdad?, que puedo dar, o podemos dar hoy en día. Porque tú sabes que, ¿verdad?, yo no estoy vendiendo sueños por ahí. Número uno, las partículas con masa deben interactuar con la gravedad, ¿verdad? O al menos en teoría. O sea que esa parte estamos bien. Pero hay partículas que no tienen masa. Pero anyway, pero a escalas cuánticas, Corillo, esa interacción es tan débil, que aún no tenemos evidencia directa. De acuerdo a las teorías, acuérdense, de acuerdo a las teorías,
algo que tiene masa debe interactuar con la gravedad. O sea que, digamos, ¿verdad? Que hablamos de protones, de electrones, de neutrinos, que tienen algo de masa. Debería entonces las cosas que tienen masa interactuar, ¿verdad? Con la gravedad. Pero la verdad es que en esa escala cuántica, ya que la gravedad es súper débil, imagínense mucho más cuando esa masa es tan poquita, o sea, esa interacción es tan débil que no realmente sabemos si esto pudiera suceder. O sea que la teoría cuántica de campos no incorpora bien la gravedad y la teoría general de la relatividad no está cuantizada. Así que aún no existe una teoría completa de la gravedad cuántica. Y no solo de la teoría de la gravedad cuántica, sino que si las partículas interactúan con la gravedad o las partículas se atraen gravitacionalmente. Porque si hay un conjunto de partículas que se atraen a lo mejor por primera vez por la fuerza electromagnética, como los electrones y los protones, pan, y de momento se unen todos esos protones en un núcleo por la fuerza, ¿verdad? Nuclear fuerte con el gluón, pan, pues ya tú tienes un conjunto de partículas. Y esos átomos sabemos que sí tienen algún tipo de interacción cuántica, pero partículas solas, ¿verdad? O partículas como bosones, que son partículas que interactúan con la fuerza. ¿Eso siente gravedad? Pues eso no se sabe, corillo. Así que, en conclusión, es que no estamos claros y tampoco se ha detectado evidencia de que las partículas sientan el efecto gravitacional. Y a veces, ¿verdad? ¿Verdad? La gente dice, pero Agustín, ¿por qué tú te haces estas preguntas? Y creo que es una pregunta súper importante, porque esta pregunta es mucho más que mi curiosidad, corillo. Una teoría unificada que explique cómo funciona la gravedad en el mundo cuántico podría revolucionar la física, corillo. Responder si una partícula siente la gravedad es como preguntar, ¿podemos unir el universo de lo muy pequeño con el universo entero? Pues ojalá, porque muchachitos, ¿verdad? Como siempre les digo, a pesar de que la física parece confusa en ocasiones, estas preguntas y ojalá la respuesta unificarían el conocimiento de cómo funciona realmente el universo, ¿verdad? No lo separa, ¿verdad? Ni agrava. En conclusión, la física o los físicos desean, ¿verdad? Una explicación básica y unificada para explicar el universo. Pero pues, mis amores, mientras tanto seguimos escuchando al cosmos a través de las ondas gravitacionales, ¿verdad? Esperando algún día capturar al escurridizo gravitón. Y este muchacho está como mi tío con la pensión, que no hay quien encuentre el papá del muchacho. Pero es interesante, Corillo, pensar en estas cosas. Esto es lo que hace este programa magnífico. Pensar en cosas tan básicas como, mira, la gravedad funciona así, como dice Newton, funciona más como dice Einstein. Está un poquito incompleta, es la verdad. Cómo funciona la gravedad es algo que no tenemos completamente claro, porque es que no se puede explicar incluso en el centro de los hoyos negros, Corillo, en lo que le llamamos, ¿verdad? La singularidad, donde los cálculos nos dan números infinitos. O sea, no podemos sería básicamente como, ¿verdad? Como se dice, donde la gravedad y la densidad es infinita. Números infinitos no pueden ser la contestación, o sea que nos está diciendo que no hay contestación. Pues pensar en estas cosas y pensar como que contra, entonces partículas que no tienen casi masa o que no tienen masa interactúan con la gravedad. A lo mejor si interactúan con la gravedad será con partículas de gravedad, partículas como los bosones, que son las partículas de interacción en general de la materia. Pero entonces habrá un gravitón, que esa partícula de interacción con la materia en el campo gravitacional no se sabe. Pues contra, que si pensamos un poquito más adentro de si incluso las partículas que casi no tienen gravedad o una gravedad muy pequeña, y sabemos que la fuerza gravitacional es una fuerza muy débil, ¿qué está sucediendo ahí? Uy, esas son las cositas que tenemos que preguntarnos, papá, para alimentar esta mente de una manera impresionante, Corillo. Corillo, y las fuentes, ¿verdad? Donde saqué esta información y lecturas, ¿verdad? Que les puedo recomendar en NASA, LISA, el LISA Mission Overview, en LIGO, Gravitational Wave Observatory, de Stanford Atom Interferometer Gravity Experiment, ¿verdad? El experimento de interferometría de gravedad, ¿verdad? De los átomos de Stanford, pueden buscarlo ahí. También en ARXIV preprint, que es Gravitational Decoherence of Quantum Systems, en arxiv.org, ¿verdad? .organización. También vayan al CERN, que ¿verdad? En el Home CERN pueden escribir que es un gravitón.
Y mano, pues gracias por otro día más de acompañarnos aquí en Curiosidad Científica. Recuerda, ¿verdad? Que seguimos metiéndole fuerte y lo único que tú tienes que hacer es, corillo, compartir este podcast, ¿verdad? Si quieres más ciencia en tu día a día, comparte este podcast para yo poder, ¿verdad? Seguir haciendo esto. Y auspicien lo que yo hago, corillo. Tenemos que salir de esa mentalidad bruta de por ejemplo, mira, todos los políticos y todos los revolús que hay hoy en día por falta de educación, falta de conocimiento, falta de esa curiosidad de cómo realmente funcionan las cosas y tener pensamiento crítico. Así que, mira, apóyenme. Pueden hacerlo comprando mis libros, pueden hacerlo, ¿verdad? En el Patreon, patreon.com/Agustín Valenzuela. Libro en Amazon, que les recomiendo muchísimo, mi primer libro, que es Curiosidad Científica, El Universo en Arroz con Habichuela, que son términos básicos, ¿verdad?, de cómo funciona el universo, y lo explico, obviamente, como el título del libro, en arroz y habichuela, ¿verdad?, desde la luz, desde múltiples universos, desde hoyos negros, desde todas esas cositas, mira, maravillosas, y de una manera súper sencilla. Tengo mis otros libros que son de ciencia ficción, mis novelas, mis cuentos cortos. Todas esas cositas nos pueden apoyar. Vayan a mis redes sociales, Curiosidad Científica Podcast, en todas las redes sociales. En Instagram en específico es lo más que utilizo y estoy subiendo videitos de cortos, ¿verdad? Estos reels chiquititos de minuto y medio más o menos, que explico un concepto científico súper cool y pues hago los chistes de la moda y todo eso. Así que, mano, gracias y gracias por el apoyo y como siempre, mano, busquen la manera de aprender que más les divierta, mis amores. Chequeamos. Bye, bye. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.